El Fulham hace una oferta irrechazable y Jude Bellingham se convierte en el nuevo Mesut Özil. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos nuevamente al canal de AdolFifa. En esta ocasión les vengo a traer las últimas actualizaciones de todo lo que está rodeando al Real Madrid, porque el día de hoy se han estado moviendo bastantes operaciones que se vienen arrastrando los últimos días, y también quédate al final del video porque comentaremos información que ha salido sobre Jude Bellingham y Vinicius Jr. Sin embargo, ahora mismo comenzaremos con dos noticias de dos canteranos que a mí en lo personal me tienen bastante feliz, que son las de Gonzalo García y César Palacios. Primero vamos con las cifras de Gonzalo. Fabrizio Romano informa que el traspaso de Gonzalo García al Fulham está cerrado. 40 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables. Además, el Real Madrid conservaría un 30% de una futura venta y tendría derecho a igualar cualquier oferta que llegue por el jugador. Esto último es lo que en inglés se conoce como matching rights. Por lo que tengo entendido, esto significa que si en el futuro un equipo ofreciera cierta cantidad de dinero al Fulham por Gonzalo, el Real Madrid tendría la oportunidad de presentar la misma oferta, igualarla, y tendrían prioridad para llevarse al jugador. ¿Qué les puedo decir de este negocio? A mí me parece otra gestión impresionante de parte de Florentino Pérez. Estamos hablando de que el Real Madrid se está llevando 40 millones por un jugador que ni siquiera tenía un puesto asegurado en el 11 titular. Además, si Gonzalo García terminara de explotar en la Premier League y llegara, yo que sé, el Liverpool, el Manchester City o un equipo de estos y llegara a ofrecer 100 millones por Gonzalo, pues bueno, en caso de una venta, al Real Madrid le querían sus 30 milloncitos. Y si el Real Madrid quisiera recuperarlo porque Gonzalo terminó siendo un muy buen jugador, como yo creo que lo es, pues bueno, tendrías la prioridad de llevártelo por el mismo precio. Vamos, que aquí el club se ha protegido con Gonzalo por absolutamente todos lados. Sumado a que Rubén Martín también informaba que Gonzalo se marcha con la firme convicción de regresar algún día. Según esta información, fue una idea que el propio canterano expresó cuando abrió la puerta a buscar más minutos lejos del club, y las cláusulas incluidas por el Real Madrid estarían estrechamente relacionadas con esa intención. Vamos, que el Real Madrid no es tonto y saben en la calidad de jugador que se puede terminar convirtiendo Gonzalo García. Así que por lo que dice esta información, tanto el Real Madrid como Gonzalo García terminan realizando esta operación con la intención de reencontrarse en un futuro, cosa que a mí me parece perfecta, ya que si el Fulham está dispuesto a convertirlo en uno de sus jugadores de referencia, como se viene mencionando en las últimas informaciones, y encima estar bajo las órdenes de un entrenador que ya lo conoce de hace varios años, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí es un negocio redondo. Puede darse el escenario de que Gonzalo García se vaya un par de años a la Premier League a acumular experiencia y regresar como un delantero experimentado, o por el otro lado, despunta, no te interesa el jugador y en una futura venta, porque al final el Fulham es un equipo de estos que si tienen buenos jugadores, cualquier otro equipo de la Premier se los termina llevando y te quedas con un par de milloncitos. Así que muy bien. Vamos ahora con el tema de César Palacios. Según la información publicada por el Marca, el acuerdo entre César Palacios, el Fulham y el Real Madrid también estaría cerrado. La operación sería de 10 millones de euros y el Madrid conservaría un 30% relacionado con una futura operación por el jugador. Aquí, pues un poco más de lo mismo. Estás vendiendo a César Palacios, un jugador canterano, por 10 millones y ya te estás asegurando un par de millones en caso de que César Palacios termine despuntando en el Fulham. Yo creo que César Palacios tiene bastantes cualidades para convertirse en un jugador muy importante bajo las órdenes de un entrenador como Arbeloa, que también lo conoce desde hace mucho tiempo, y quién te dice que para como está el mercado nuevamente, en un par de años no te pueden ofrecer, bueno, al Fulham no le pueden ofrecer unos 50, 70 milloncitos por César Palacios y, bueno, que algo le caiga al Real Madrid también me parece perfecto. Como les comentaba en el video de ayer, aparentemente el Fulham entró por todo, por ese combo 2x1 de César Palacios y Gonzalo García. Entre los dos jugadores, el Real Madrid estaría recibiendo más de 50 millones de euros y mantendría todavía cierto control sobre el futuro de estos dos jugadores. Repito, me parece una operación excelente tanto para el Real Madrid como este par de jugadores que yo creo que van a acumular muy buenos minutos bajo las órdenes de Arbeloa y que en un par de años podríamos estar hablando de cracks mundiales. Ahora, con la salida de Gonzalo García también aparece otra pregunta. ¿Qué va a hacer el Real Madrid con la posición de delantero? Porque durante los últimos días se había comentado que José Mourinho estaba muy contento con Gonzalo García, tanto con su actitud, su profesionalismo, su condición física y su rendimiento. También hay bastantes personas preguntándose si con la salida de Gonzalo esto significa que Endrick ocuparía esa posición de delantero. Yo honestamente no creo que la situación sea tan sencilla, porque mientras Vinicius siga en el Real Madrid, tengan muy en claro que ni Endrick ni Gonzalo iban a ser titulares en este Real Madrid. Vaya, yo creo que eso era obvio. Yo creo que lo que podría haber estado pasando por la cabeza de Mourinho era que si Vinicius se terminaba marchando, recorrer a Mbappé a esa parte de la izquierda y en la parte de arriba poner a un delantero de esos que a él le gustan tan rematadores. Inclusive
poder haber movido a Jude Bellingham a una posición más ofensiva, o bueno, en la delantera. Pero ahora Gonzalo se va del Real Madrid y bueno, si bien yo considero que no iba a ser titular, estamos hablando de que pierde una alternativa muy importante. ¿Qué creo yo que tiene que hacer el Real Madrid con esta situación? Pues fichar a otro delantero. No estoy diciendo necesariamente que tengamos que traer a un delantero titular, llamémoslo así, sobre todo si se termina quedando Vinicius Junior, porque creo que no tendría cabida en el equipo, pero sí considero que hay que tener un perfil distinto de jugador a lo que puede ser Vinicius o Mbappé. Un jugador con presencia en el área que te ayude para remates y para centros, sobre todo. ¿Y aquí quién sería mi propuesta? Dusan Vlahovic, de 26 años y que ahora mismo se encuentra libre. Un jugador que ya tiene bastante experiencia en Europa, sobre todo en la Juventus y en la Fiorentina, y que es un perfil rematador de esos que le gustan a José Mourinho, sobre todo porque es un perfil totalmente distinto a lo que ya tenemos a día de hoy y que acabas de perder con Gonzalo García. Evidentemente habría que analizar sus exigencias salariales y su condición física al estar sin equipo, pero dentro de esa categoría de delanteros libres y que puedan servir como rematadores, yo creo que es de lo mejorcito que podríamos encontrar. Repito, es una apuesta personal, pero sí considero que es un perfil que te ofrece cosas totalmente distintas a las que te podrían ofrecer Endrick, Mbappé o Vinicius Junior. Es un delantero con mayor presencia dentro del área, que te puede ayudar a fijar centrales, que te puede ayudar a rematar centros y que, bueno, si bien no jugaría todos los partidos, evidentemente, para ciertos o determinados contextos del partido, yo creo que vendría bastante bien para el equipo. Así que si el Real Madrid decide finalmente ir tras un delantero, mi opción sería Dusan Vlahovic. Ahora vamos con noticias de otro canterano, pero en este caso son noticias que a mí en lo personal ya me tienen harto. Raúl Asensio. El partidazo de COPE informó oficialmente que Raúl Asensio sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha y que estará aproximadamente 6 semanas de baja. Madre mía con el tema de Asensio. Mira que yo a Raúl Asensio le tuve bastante aprecio en su momento. Creo que es un jugador que cuando más necesitábamos un central se le convocó y yo creo que cumplió a la perfección en aquella temporada. El partido donde yo creo que le agarré más aprecio fue aquel partido contra el Liverpool en Champions. Pero durante este último año su rendimiento me ha parecido espantoso. Se le quiso dar la oportunidad y ha terminado siendo un jugador completamente irregular. Y ahora que el club está desesperadamente buscando a un nuevo central que pueda ocupar esa opción de titular, se convierte en uno de esos jugadores lastre que, bueno, se quiere quedar chupando todo el dinero del club y que no quiere salir por ningún medio posible. Ahora, pues bueno, por medio de una lesión, casualmente justo cuando más está sonando una posible salida de él. Esa lesión yo soy al Real Madrid y la mando a revisar con todos los médicos que hay en España. A ver, es broma, yo confío en que el Real Madrid y sobre todo José Mourinho tienen controlada la situación y que no les estarán colando una mentira por ahí en el cuerpo médico. Pero no deja de ser una casualidad que justo cuando más está rumoreando un intento de salida por él, se lesione por 6 semanas cuando le queda prácticamente un mes al mercado. Repito, seguramente solo sea muchísima mala suerte, pero el momento no podría ser peor. Porque miren, según el diario AS, el Real Madrid estaba trabajando en la venta de Raúl Asensio para posteriormente intentar el fichaje de Alessandro Bastoni. Sin embargo, la lesión del central habría complicado esta operación. A mí lo de Asensio de verdad que me tiene bastante harto. Yo espero que de verdad el club le encuentre salida de alguna manera, porque he leído bastante por algunos informes o por algunas notas que al ser una lesión no tan grave, pues eso no impediría una salida por su parte, ya sea vendido o cedido. Pero es evidente que si llegara a existir algún equipo medianamente interesado en Raúl Asensio, pues ahora con la lesión esta, evidentemente se lo van a pensar mucho más, porque si ya estaba siendo complicado sacarlo cuando estaba totalmente sano, imagínate ahora con una lesión que lo va a tener fuera por lo menos mes y medio. Habrá que ver qué termina sucediendo. Yo honestamente espero que le puedan encontrar algún tipo de salida, porque a mí en lo personal el fichaje de Bastoni me haría bastante ilusión. Al final el mercado de fichajes del Real Madrid está siendo bastante bueno en cuanto a compras, pero las ventas, mira, ya empezamos bien con César Palacios, Gonzalo y con todos los canteranos, pero los jugadores que de verdad tienen que salir no están queriendo salir. Es que si consigues sacar a Raúl Asensio y Camavinga, ya solo con esos dos, diría que el mercado del Madrid fue un 10 de 10. Pero bueno, ahora vamos ya con los últimos temas del video, que son los de Jude Bellingham y Vinicius Junior. ¿Y por qué estos dos nombres? Porque bueno, el día de ayer Pepe Álvarez compartía en una nota de Twitter que próximamente tendríamos información acerca de Bellingham y de Vinicius. No especificaba de qué. Vamos a leerlo. Según Pepe Álvarez, Mark Bellingham se reunió con el Real Madrid al final de la temporada para plantear una posible salida de su hijo debido a desavenencias futbolísticas con las personas que toman las decisiones dentro del club.
el Real Madrid habría respondido declarando a Jude Bellingham intransferible. Creo que podríamos estar delante de un caso muy parecido al de Mesut Özil, vamos, que Jude Bellingham sería el Mesut Özil 2.0, en donde el padre no está contento con el rol del hijo, o con el salario del hijo, o muchas otras cosas, y se intenta meter demasiado en la carrera del hijo. Ya sabemos de primera mano que el padre de Bellingham es un padre bastante problemático, el cabrón, porque también en su momento tuvo problemas con Joe Bellingham en el Borussia Dortmund, donde creo que llegó a hablar con el entrenador también, que porque no le gustaba el rol del hijo y algunas decisiones que se estaban tomando con él. Y bueno, tampoco te tienes que ir muy lejos. La temporada pasada, bajo las órdenes de Xabi Alonso, se estuvo comentando por ahí que el padre de Jude Bellingham bajó en algunas ocasiones al vestuario con Xabi Alonso, o por lo menos que habló con algunos miembros de la directiva, no recuerdo bien cómo eran los rumores, pero vamos, que había hablado con alguien porque no le gustaba el rol que estaba teniendo su hijo en el campo. O sea, hazme el putísimo favor. Yo tampoco me quiero poner en esta posición de, bueno, pues si se quiere ir, que se vaya. Al final, no estamos teniendo información de primera mano de que Jude Bellingham haya dicho pública o directamente que él se quiere ir. El que aparentemente está interviniendo de más es el padre. Y pongo el claro ejemplo de Mesut Özil porque en su momento también ocurrió y bueno, pues fue un jugador del Madrid también. El padre Özil en su momento quería una renovación por mucho más dinero porque consideraba que su hijo así la merecía y Florentino agarró y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar absolutamente nada y Özil se terminó marchando. Y para mí Mesut Özil es prácticamente uno de los mejores 10 de la historia, una zurda exquisita y bueno, el padre le terminó jodiendo la carrera por lo menos en el Real Madrid. Uno pensaría que con esta situación de Jude Bellingham podría ocurrir algo parecido o debería ocurrir algo parecido, pero también hay que entender cuánto dinero mueve Jude Bellingham para el Madrid. Después de Kylian Mbappé, te diría yo que Jude Bellingham es el jugador que más dinero mueve dentro del Real Madrid. Y ojito, que no sea el primero en algunos apartados comerciales. Por eso es que el club y Florentino valoran tanto a Jude Bellingham y no le darían una salida tan sencilla. Al final, es verdad que dentro de lo deportivo también yo he comentado que Jude Bellingham considero que tiene una calidad inigualable, pero es verdad que comercialmente el jugador mueve muchísimo dinero. Y Florentino no es estúpido. Si algo pudimos ver con el ejemplo de hoy de César Palacios y Gonzalo García, es que a Florentino los negocios y el dinero se le dan muy bien. Y claro, dejar marchar a un jugador como Jude Bellingham, que mueve todo este dinero, sería una decisión completamente absurda para la economía del club. Mi consejo para Jude Bellingham en todo este escenario, aunque sé que nunca va a ver este video y no pidió mi opinión, es que empiece a marcar una distancia con las decisiones del padre dentro de su carrera. Porque si existe algo que puede terminar acabando con la carrera de un futbolista, es precisamente la mala gestión de su entorno. Ya lo hemos visto con jugadores como Neymar y como con Özil, y con muchos otros seguramente. Pero bueno, una cosa es que tus familiares y amigos te den consejos, te apoyen, y otra es que directamente se metan a arreglar tu vida y que te generen problemas en cada club en el que juegues. Y esto va también por el hermano. Así que bueno, yo de momento a esta información le daría tranquilidad. Esto no significa que el Madrid lo vaya a vender. De hecho, bien dice Pepe Álvarez en la nota que lo consideran intransferible. Pero sí es una advertencia de que Bellingham tiene que ir de pinchitas, no con el Madrid, con el padre sobre todo. Ahora sí, por último pasamos nuevamente al tema de Vinicius Jr., que sigue dando de qué hablar. Pepe Álvarez menciona que Mourinho no considera imprescindible al brasileño para su nuevo Real Madrid. El club no forzará su salida, pero tampoco cerrará la puerta a una buena oferta. El club no puede pagarle 80 millones de euros de prima de fichaje ni darle el 80% de los derechos de imagen. Aquí Pepe Álvarez ya va un poco más lejos y ofrece cifras concretas de lo que quiere Vinicius. Primero tenemos que hablar de la supuesta prima de renovación que estaría pidiendo Vinicius Jr. A mí el hecho de que te pidan 10, 20, 30, la cantidad que sea, me parece impensable. ¿Por qué? Porque el club nunca lo ha hecho. Y claro, si ahora mismo accedieras a darle una prima de fichaje de 80 millones a Vinicius Jr. por permanecer en el club, estarías marcando un precedente muy peligroso para el futuro. ¿Por qué? Porque ¿quién te dice que en un par de años no llegan Jude Bellingham y su papá y oye, dame 80 millones por renovar, dame 100 millones por renovar, o Kylian Mbappé? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar perdiendo tus estrellas por esto? Ahora, si realmente Vinicius Jr. está pidiendo 80 millones por renovar, me parecería una estupidez de parte de él. Pagarle 80 millones a un jugador que ya pertenece a tu equipo me parecería una barbaridad si el club accediera a esto. Después está el tema del 80% de los derechos de su imagen. A día de hoy, Kylian Mbappé es el jugador que más porcentaje tiene de los derechos de su imagen, si no recuerdo mal, con el 70%. Es decir, el Madrid tiene el 30% y Kylian Mbappé el 70%. Y repito, también, si no estoy mal,
Creo que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es un 50-50 con casi todos o con todos los jugadores del Real Madrid. Pero aquí estamos hablando de que Vinicius Junior querría quedarse con un porcentaje todavía mayor del que tiene Kylian Mbappé, lo cual honestamente a mí me parecería absurdo. Hay que recordar que Kylian Mbappé llega al Real Madrid siendo una estrella absoluta, con una imagen comercial creada a lo largo de los años y que prácticamente podría haber firmado por cualquier otro club. Evidentemente, el Real Madrid tuvo que hacer concesiones importantes para poder traerlo al equipo en ese momento. Vinicius Junior, cuando llega y firma todos estos acuerdos, estamos hablando de que, y lo digo con todo respeto, pero que prácticamente ningún club de Europa lo conocía. Vamos, que el valor comercial de Vinicius en su momento está muy por debajo del que estaba Kylian Mbappé en el momento que llega al Madrid. El club apostó por él, lo desarrolló y lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo a día de hoy. Por eso estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Uno ya llegó formado, que es Kylian Mbappé, y el otro se hizo en el club. Por eso tienen acuerdos distintos al momento de llegar. Si a todo esto le sumamos las informaciones de que Vinicius quiere prácticamente duplicar su salario actual, vamos, es que esta operación me parece inviable por todos los lados posibles. Además, pues según esta información, Mourinho no lo vería tampoco como una pieza imprescindible. Entonces, si tanto son así las cosas con Vinicius Junior dentro del club, ¿por qué te desgastarías en darle 30 millones, 80 millones de prima de fichaje y 80% de derechos de imagen? Es que lo voy a decir con todo respeto, pero te estarías cargando al club. Y tal vez no se ve ahora, pero en un par de años, cuando los demás jugadores quieran renovar, es que va a ser imposible. Mi opinión continúa siendo la misma a la de anteriores videos. Para mí, una oferta ya sea del Arsenal, del Manchester United, del equipo que quieras, sería la mejor opción para todas las partes involucradas. Vinicius Junior sería un equipo a ser la superestrella, a que le paguen algo más de lo que aparentemente le podríamos pagar aquí. En el otro equipo al que llegue, pues bueno, se estarían haciendo con uno de los mejores jugadores del mundo y que bien rodeado y siendo la estrella, puede volver a ser el Vinicius que fue en el Real Madrid de esa temporada Balón de Oro. El Real Madrid, por su parte, recibiría una cantidad importante de dinero, no desestabilizaría la estructura salarial del equipo y con el dinero de Vinicius Junior, ya sea en esta o en próximas temporadas, puedes reforzar más posiciones del campo. Habrá que ver cómo sigue avanzando esta novela, porque un día te dicen que Vinicius se va a quedar, al otro te dicen que va a ir. Días como hoy te salen cifras totalmente desproporcionadas. Yo ya no me quiero detener y desgastarme tanto en este tema, pero solo quiero decir que si es verdad este tema que dice Pepe Álvarez de 80% de derecho de imagen, 80 millones de prima de renovación y encima duplicar prácticamente el salario, vamos, me parecerían unas peticiones totalmente ridículas y que el Real Madrid, o bueno, el club, no se debería ni pensar. Pero bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Prefieren que Gonzalo regrese al Real Madrid en un par de años o que ya empiece a escribir su historia en la Premier y deje unos buenos millones para el equipo? Y por el lado de Vinicius Junior, si estas exigencias son realidad, ¿ustedes lo mantendrían en el equipo o aceptarían la oferta ya sea del Arsenal, del United o de cualquier otro equipo? No olvides dejar tu like y suscribirte, cabrón, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!